Buenas noches. Bienvenido a México sin filtros, el espacio donde informamos sin adornos, con los hechos al centro y la realidad al frente. Hoy, la agenda nos confronta con una serie de desafíos que reflejan el pulso profundo del país. La violencia en Sinaloa a un año de su punto de quiebre, la militarización de Aguascalientes frente al avance del crimen organizado, un clima fuera de control en varias regiones del país y una escuela que, para muchos niños, deja de ser refugio y se convierte en espacio de exclusión. Distintas noticias, sí, pero con una raíz común, la ausencia o la insuficiencia de respuestas estructurales. Comenzamos. Líderes de la Unión Europea se reúnen con la presidenta electa Claudia Sheinbaum durante la cumbre del G7. Durante la reciente cumbre del G7, celebrada en Italia, los principales líderes de la Unión Europea sostuvieron una reunión bilateral con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. En el encuentro participaron Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ambos representantes europeos felicitaron a Sheinbaum por su elección y destacaron el carácter histórico de su victoria como la primera mujer en asumir la presidencia de México. Reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la relación entre México y la Unión Europea sobre la base de valores compartidos como la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En la reunión se discutieron las prioridades de la futura administración mexicana, incluyendo la transición energética, la justicia social y la seguridad. Los líderes europeos subrayaron la disposición de la UE para colaborar estrechamente con el próximo gobierno de México en temas multilaterales y en la implementación del acuerdo global modernizado entre ambas partes. También se abordaron desafíos comunes como el cambio climático, la migración y el combate al crimen organizado transnacional. Sheinbaum expresó su interés en ampliar las oportunidades de inversión y cooperación científica con Europa, especialmente en sectores estratégicos como energías limpias, digitalización y educación. La reunión fue calificada por ambas partes como cordial y constructiva, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la relación diplomática entre México y la Unión Europea. A un año del estallido violento en Sinaloa, la SED presentará informe especial sobre abusos y desplazamientos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, SED, de Sinaloa anunció que presentará un informe especial a un año del estallido de violencia registrado tras la fractura interna del cártel de Sinaloa. El documento recogerá testimonios de pobladores desplazados, evidencias de presuntas omisiones de autoridades y patrones de actuación de grupos criminales, especialmente en la región serrana del estado. Los hechos que detonaron esta crisis se remontan al segundo semestre de 2024, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre facciones del grupo criminal, principalmente entre seguidores de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y remanentes leales a Ismael El Mayo Zambada. La disputa por rutas, zonas de producción y control logístico provocó una ola de violencia que se extendió por más de 30 municipios. De acuerdo con la presidenta de la SED, Olga Esparza, el informe incluirá casos documentados de familias enteras forzadas a abandonar sus comunidades, así como denuncias por detenciones arbitrarias, cateos ilegales, amenazas y omisión de protección por parte de corporaciones de seguridad. Se espera que el documento sea entregado en agosto al Congreso Estatal y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El informe también señalará la falta de protocolos claros para la atención a víctimas de desplazamiento forzado interno, una deuda institucional que ha dejado a cientos de personas sin asistencia ni garantías mínimas. Además, se cuestionará la efectividad de los operativos federales desplegados en la sierra, señalando que, en muchos casos, estos llegaron después de los ataques o no lograron restablecer condiciones de seguridad duraderas. Sinaloa atraviesa una etapa compleja, donde la violencia no solo se mide en cifras, sino en el miedo cotidiano, la ausencia del Estado y la normalización de lo inaceptable. Lo que ocurre en sus montañas no es solo un conflicto entre criminales. Es una muestra más de lo que sucede cuando la ley deja de subir a la sierra, y la impunidad encuentra refugio en el silencio. Recomiendan no salir en 3 municipios de Aguascalientes tras jornada violenta con presencia del CJNG. Autoridades de Aguascalientes emitieron una recomendación inusual pero contundente: no salir a las calles en al menos 3 municipios del estado, luego de una jornada marcada por enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y una intensa operación militar contra presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las demarcaciones afectadas son Jesús María,
San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los incidentes comenzaron la madrugada del domingo con reportes de sujetos armados que habrían intentado establecer puntos de vigilancia ilegales, narcocampamentos, en zonas periféricas. Esto provocó la movilización inmediata del Ejército y Fuerzas Especiales, que desplegaron unidades por tierra y aire. La jornada dejó varios vehículos calcinados, al menos 2 heridos y múltiples detenidos, algunos de ellos ya identificados como miembros activos del CJNG. Aunque no se ha confirmado oficialmente el número total de arrestos, se habla de un grupo similar al capturado en días previos, cuando 18 presuntos sicarios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. La gobernadora Tere Jiménez emitió un breve mensaje llamando a la calma, pero también pidió a la población permanecer en sus hogares mientras continúan los patrullajes. No escatimaremos en recursos ni coordinación para devolver la paz a cada rincón del estado, afirmó. Esta situación representa un giro alarmante para Aguascalientes, entidad históricamente percibida como segura y con bajos índices de criminalidad. Sin embargo, su posición geográfica la vuelve estratégica para grupos delictivos que buscan consolidar rutas entre el occidente y el norte del país. La recomendación de no salir a la calle no es una medida menor. Habla de un Estado que reconoce, aunque de forma implícita, que ha cedido, al menos temporalmente, el control de su propio territorio. Y cuando las autoridades piden refugiarse, la pregunta es, ¿quién patrulla realmente esas calles? Lluvias extremas, granizadas y vientos peligrosos. El clima se descontrola este domingo en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, emitió una alerta preventiva por condiciones climáticas extremas que afectarán a más de la mitad del territorio mexicano este domingo 27 de julio. El fenómeno responde a la combinación de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico y el paso de canales de baja presión sobre el norte, centro y sur del país. Se prevén lluvias intensas en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Puebla, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en algunas regiones. En paralelo, el occidente y centro del país, incluyendo Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, enfrentan el riesgo de granizadas, vientos con rachas superiores a 70 km por hora y caída de árboles o estructuras ligeras. El fenómeno no será menor. En zonas altas del Valle de México y Sierra Madre Oriental se anticipan tormentas eléctricas severas, mientras que las costas del Pacífico experimentarán oleaje elevado, principalmente en Guerrero y Colima, debido a la formación de un disturbio tropical frente a las costas de Michoacán. Protección Civil exhortó a la población a no salir de casa salvo en caso necesario, evitar cruzar ríos o zonas inundadas, y mantenerse informada a través de medios oficiales. En la Ciudad de México, las autoridades activaron la alerta amarilla por lluvias fuertes en al menos 7 alcaldías, mientras que en entidades como Nuevo León y Tamaulipas se vigilan posibles crecidas repentinas de cauces. El cambio climático ya no es una advertencia futura, sino una realidad que transforma el paisaje cada semana. Temporadas cada vez más agresivas, eventos extremos fuera de calendario y una infraestructura urbana que sigue sin estar preparada. Y mientras el clima se descontrola, queda una pregunta en el aire. ¿Estamos reaccionando con la urgencia que esto exige? Porque prevenir, hoy más que nunca, es cuestión de sobrevivencia. 4 de cada 10 estudiantes en México se sienten discriminados en la escuela. Llaman a reforzar la prevención. Un nuevo informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, encendió las alarmas. El 42% de los estudiantes de nivel básico en México afirman haberse sentido discriminados dentro de su escuela. El dato, incluido en un diagnóstico reciente sobre inclusión y ambiente escolar, revela una realidad cotidiana que muchas veces pasa desapercibida. El aula también puede ser un espacio de exclusión. Los motivos de discriminación reportados por los propios alumnos son diversos: color de piel, nivel socioeconómico, origen étnico, orientación sexual, discapacidad y hasta la forma de hablar. La mayoría de estos casos no son denunciados formalmente, y según los especialistas, esa omisión normaliza conductas violentas desde edades tempranas. El estudio, que recopiló datos en 18 estados del país durante el ciclo escolar 2024 a 2025, también advierte sobre una baja capacitación docente para detectar y atender estas situaciones. En más del 60% de las escuelas encuestadas,
No existen protocolos claros para prevenir el acoso escolar, y en la mayoría de los casos los directivos no reciben formación específica en temas de inclusión. Organizaciones civiles como Mexicanos Primero han pedido al próximo gobierno federal que la prevención de la discriminación y el bullying se incorpore como una prioridad de política pública educativa, con presupuestos etiquetados y planes de acción claros. También han solicitado que la futura Secretaría de Educación impulse contenidos que fomenten la empatía, el respeto y la diversidad desde los primeros grados. El aula debería ser un espacio seguro para crecer, aprender y ser. Pero para millones de niñas, niños y adolescentes en México, es también el primer lugar donde se les señala por ser distintos. Y si la escuela enseña a excluir, ¿qué se puede esperar de la sociedad que viene? No basta con castigar cuando el daño está hecho. La verdadera inclusión se construye antes de que las palabras duelan y las diferencias se conviertan en barreras. Así cerramos esta edición de México sin filtros. Lo ocurrido hoy, en distintos frentes, nos recuerda que el país no solo se debate entre crisis visibles, sino también entre heridas más silenciosas, las que se viven en el aula, en la calle o bajo la lluvia. No basta con informar, hay que entender. Y no basta con entender, hay que exigir. Gracias por acompañarnos. Si este espacio te resulta valioso, te invitamos a compartirlo, comentarlo y suscribirte. Porque la verdad, en tiempos confusos, también necesita aliados. Hasta la próxima.